contestar las preguntas de investigación que surgen sobre diversos fenómenos que se presentan en la naturaleza o sobre los problemas que afectan a la sociedad o sobre nuestra investigación que vamos a realizar. Ahora, hay diversos filósofos, entre ellos tenemos a un filósofo que es Van Kon, que él nos menciona que el método científico es fundamental para la ciencia y se basa a la experimentación. Posteriormente, el filósofo Descartes nos menciona que una investigación va a ser de un carácter deductivo y que posteriormente se desarrollará la hipótesis. Ahora, y así tenemos varios filósofos que nos mencionan sobre la investigación, el método científico. Y también algunos autores, como Bunge, nos dice que es un conjunto de procedimientos por los cuales se plantean los problemas científicos, se ponen a prueba las hipótesis científicas. Y en resumen de todo eso, se puede decir que el método científico es el conjunto de estrategias y procedimientos metódicamente secuenciales que tienen como objetivo la comprobación empírica de un planteamiento y que permite la interpretación de la realidad. Sin embargo, sus conclusiones no pueden tomar la verdad absoluta, ya que en el futuro nosotros podemos refutar esa investigación y esas conclusiones podemos cambiarlas. Ahora, el método científico es el conjunto de actividades sistemáticas y racionales que con mayor seguridad y economía permiten alcanzar el objetivo, el conocimiento válido y verdaderos, trazando camino a ser seguido, detectando errores y auxiliando las decisiones del científico. Ingeniera, buenas tardes. Disculpe que le interrumpa, ¿está presentando su pantalla? No, presentaré. Es que ustedes también tienen ese PPT. Ya les presentaré para los que no han descargado. Ya, entonces, en esa parte que les había mencionado, que es un conjunto de actividades sistemáticas, entonces, cuando nosotros realizamos una investigación, o vamos a realizar cada uno su investigación, vamos a seguir una serie de procedimientos para nosotros llegar a un fin, a nuestro objetivo que queremos obtener y demostrar mediante la hipótesis. Ahora, en todo ese trayecto, nosotros vamos a encontrar errores. Un ejemplo es, si nosotros estamos analizando el tráfico vehicular en la ciudad de Huánuco, vamos a tener que ir a tomar datos a campo y uno de los datos son los aforos vehiculares. Entonces, nos vamos a gabinete, tal vez encontramos errores ahí, tal vez alguno que ustedes contratan o ustedes mismos lo hagan, van a sus casas a corregir esa información o a levantar esa información ya en gabinete y van a decir, por esta zona no pasa tantos vehículos y por qué lo ha puesto demasiados vehículos. Entonces, ahí están encontrando errores y van a ver la manera de solucionar, tomando decisiones científicas, cómo van a superar ese error para que ustedes puedan llegar a un fin. ¿Preguntas sobre ese punto de vista? Si ustedes no preguntan, yo les pregunto. Y también hace un momento les había dicho que el método científico tiene como objetivo también la comprobación empírica
que permite la interpretación de la realidad. Ahora, ¿a qué se refiere eso de empírico? Creo que empírico, si no mal me recuerdo, ingeniera, quiere decir que es un conocimiento que se adquiere a través de, como experiencia más o menos. Así es, un momento. Ya, tu apellido es... Rojas Nieto. Ya. Otro que desea participar. Yo, ingeniera. A ver. Ingeniera, también son conocimientos que uno adquiere a través de los hechos que uno va a campo, observa, como dijo mi compañera antes, todo eso debe ver, hacer la experiencia y eso uno lo aplica en la tesis. Ya, a ver, un momento. Ya. Ya, ¿alguien más participa? Yo mismo, buenas tardes. Buenas tardes. Tú eres Maron. Maron. Ya. Bueno, ver. Miss,
en el método empírico, ¿no? Como decían ya mis colegas, de la experiencia, creo que todo esto se basa también a los años, ¿no? Y a los métodos que se viene utilizando tanto tradicionalmente por la lógica común, ¿no? Creo que uno de los principios fundamentales es el sentido común. Y eso es lo que se va aprendiendo y dentro de la práctica se desarrolla pues este método que usted está diciendo. Ujú. Ya. Entonces, a lo que nos referimos acá con el método empírico es lo que está basado a la experiencia y a la observación. Y un punto más adicional sería al conocimiento que tenemos, ¿no? Ya que, un ejemplo, nos vamos a campo a hacer los aforos vehiculares, vamos a tomar datos, ¿mediante qué? Mediante la observación, otro podría ser de la experiencia y el otro de los conocimientos, ¿no? Ya que tendríamos que saber cómo se afora, qué tipos de vehículos vamos a ir, si es por tipo de vehículos, por la tipología, o es por el sentido de las vías, que hay varias. Entonces, es basado a la experiencia, a la observación y al conocimiento que tenemos. Ya, entonces continuemos. Ya. Ahora, para nosotros desarrollar el método científico, se va a pasar o se va a realizar por etapas. Esta etapa lo realiza cualquier persona cuando quiere investigar o averiguar algo. En este caso, en esta gráfica, se les ha puesto de un niño, porque toda investigación, ¿de dónde nace? ¿Ustedes de dónde están haciendo su proyecto de investigación que les dije? Que vayan pensando en algo. ¿De qué nace? ¿De una idea? Exacto, entonces todo nace de una idea. Ya, viendo entonces que va a partir de una idea, ¿por qué ha partido de una idea? Porque ustedes han observado, han tenido curiosidad de ese tema en sí, ¿no? De ahí van, luego de haber observado o han tenido curiosidad, ¿qué pasaría con eso? Van a formular una hipótesis, si será real esto o no sería real esto. Y posteriormente van a realizar la experimentación. Cuando realizan la experimentación van a analizar los datos. Acá realizan la experimentación, recolectan datos y de ahí lo analizan. Posteriormente revelan el descubrimiento que han obtenido con ese análisis de datos y posteriormente lo comparten esos resultados y eso va a ser beneficioso para toda la sociedad. Ahora, como habíamos mencionado, el método científico es un procedimiento adecuado para obtener conocimientos ciertos sobre un determinado tema. Ahora, el método proviene de las voces griegas, de dos, que viene a ser uno meta, significa a través de, y odos, camino. En conclusión, podemos definir como caminos a través del cual se alcanza un fin. Ahora, la investigación científica tiene como base el método científico. Ahora, ¿qué es una investigación científica? La investigación científica es la búsqueda directa de conocimientos o soluciones a problemas de carácter científico. Ahora, su objetivo fundamental es descubrir respuestas para los problemas mediante el empleo de procedimientos científicos. Y otro objetivo también vendría a ser explicar, proveer y controlar un determinado hecho o fenómeno. Ahora, su importancia radica en el contacto con la realidad y conocerla mejor. Entonces, lo que nosotros vamos a hacer es investigar de lo que está, lo que vemos, de lo que vamos a conocer, nuestra realidad de ingenieros, ¿no? Cuando vamos al campo profesional,
y vamos a observar qué problemas y vamos a buscar solucionarlos. Entonces, su importancia es que tenemos que tener contacto con la realidad y conocerla mejor. Ahora, esto nos permite, la investigación científica nos permite descubrir nuevos hechos o datos, relaciones o leyes en cualquier campo del conocimiento. Bien. Y la palabra investigación o investigar viene del latín investigare, el cual deriva de bestium, también que es en latín, que significa en por de huella de, es decir, en busca de una pista, ir en busca de algo. Ahora también tenemos características de la investigación científica. Nuestras investigaciones que vamos a realizar tienen que tener ciertas características. Una de ellas es que se basa en los trabajos de otros. Esto significa que siempre se debe examinar trabajos anteriores parecidos al nuestro. A este estudio, a esto también se le conoce como estado del arte y sirven como base o punto de partida. Un ejemplo de estos sería la investigación sobre los efectos sísmicos en las edificaciones, ya que si nosotros decidimos realizar a ver, si nosotros queremos investigar efectos sísmicos en las edificaciones, tal vez vamos a encontrar otras tesis o unos libros que titulen efectos sísmicos en estructuras de albañilería. Otro puede ser efectos sísmicos en estructuras de concreto armado. Y nosotros, para no ser una aplicación de ellos, lo podríamos agrandar o generalizar en efectos sísmicos en edificaciones, ¿no? Entonces, no sería una copia de otra investigación solo cambiando de nombre, sino sería algo más amplio y que se está basando a trabajos de otros, que utilizamos esas fuentes como datos. Ahora, que se pueda repetir también tiene que tener esa característica. Esto quiere decir, si un experimento se hace bajo ciertas condiciones en una fecha determinada, este mismo experimento se debe poder repetir en el futuro, incluso bajo otras condiciones. Por supuesto, que sus resultados serán distintos, ¿no? Un ejemplo de esto es, si nosotros investigamos la influencia de la relación agua-cemento sobre la resistencia del concreto, este experimento podría repetirse varias veces. Podríamos repetirle en el año 2000, estamos en el 2020, podríamos repetirle en el año 2030, diciendo que podría haber variado sus resultados debido a la calidad del agua, que tal en el 2030 el agua es más contaminada. Ustedes saben que una agua que es contaminada no es beneficioso para la elaboración de un concreto, ¿no? Entonces sí se puede repetir y tal vez encontremos otros resultados que se cambien. Se puede generalizar a otras situaciones. Esto significa que si encontramos una realidad en Huánuco, digamos el tráfico vehicular en Huánuco, es muy similar al tráfico vehicular de Chiclayo, podríamos generalizarlo diciendo que Huánuco tiene el mismo tráfico vehicular de Chiclayo, ya que tienen las mismas características de la ciudad. Ya, pero esta investigación es muy difícil, ya que es difícil de duplicar las condiciones exactas en las que se efectuó nuestra investigación. En Huánuco tal vez lo realicemos antes de la pandemia y en Chiclayo
después de la pandemia. Y si nosotros vemos nuestra misma realidad de Huánuco, nuestro tráfico vehicular ha sido enormemente modificado después de la pandemia, ya que había más desempleo y ese desempleo lo han afectado a los mototaxis. Y esos mototaxis al incrementar, incrementa ese tráfico vehicular. Entonces lo han ampliado ese tráfico vehicular, lo que era anteriormente, ¿no? Ahora, se basa en un razonamiento lógico y está vinculada a una teoría. Esto quiere decir que la investigación proporciona respuestas a preguntas que ayudan a llenar vacíos de lo que podría ser un rompecabezas grandes y complicado. Sería poco razonable pensar que alguien con un solo proyecto de investigación puede entender y describir científicamente el problema de tránsito vehicular en la ciudad de Huánuco. Pues sería un ejemplo, ¿no? Y ya que el tránsito vehicular es amplio y tendrías que analizar, digamos, congestión vehicular por causa de los mototaxis, qué tal puede ser por la oferta del pavimento o de la vía, o la demanda del vehículo, o la demanda de las personas que se tienen. Entonces, no solo se puede explicar con un tema específico o con solo realizar una investigación, sino puedes concatenar o enlazar varias investigaciones para que tú determines algo. Se puede hacer. Como les había mencionado, tienen que ver si es factible o no es factible realizar su investigación. En ello les decía que tienen que ver los recursos económicos, los recursos humanos, los recursos tecnológicos. Si ustedes, por decir, como el ejemplo que les mencionaba la clase pasada, les decía, vulnerabilidad sísmica, que uno de sus datos tenían que tener era la resistencia, la compresión de las columnas, de concreto de columnas, tenían que usar la diamantina. ¿Cuánto dinero van a gastar en esa diamantina? ¿Cuántas muestras van a tener? ¿Cuántas casas tener que sacar? ¿Van a tener esos recursos económicos o no? Entonces, si la respuesta es no, es que no van a poder realizarlo, se van a quedar ahí nada más. Entonces, lo recomendable es buscar otra tesis, otra investigación. Otro ejemplo, tratar de investigar la calidad de las edificaciones en la ciudad de Huánuco. Nos encontraríamos con el problema de definir qué es calidad de una edificación, lo cual sería muy ambiguo y es muy amplio. Si lo refieren a calidad, podríamos decir la calidad de los materiales, la calidad de los acabados, la calidad de la mano de obra, y es demasiado amplio para que lo abarquen y va a ser imposible para ustedes realizarlo, ¿no? Salvo algunos que sí les guste la investigación y tengan todos los recursos para que lo realicen. Ahora, generan nuevas preguntas y es de naturaleza cíclica. La respuesta a las preguntas de investigación de hoy serán la base de las preguntas de investigaciones que se harán el día de mañana. Tal vez el día de hoy nos preguntemos tráfico vehicular por causa de mototaxis. Tal vez el día de mañana podríamos decir deficiencia vehicular de los mototaxis. Y así buscar otros temas que se basen al tema que nosotros hemos planteado. Ahora, es incremental. Les doy una pauta o un punto de vista que en todos necesitamos apoyo de alguien para poder realizar o para ser mejor o para llegar a un determinado objetivo. Por ejemplo, desarrollar la del sistema del GPS, se han tenido que basarse a otras investigaciones relacionadas, uno a la geodesia, a la cartografía, a los satélites que está basado el GPS, ¿no? Entonces, entre todo eso, todavía han desarrollado esa tecnología que es el GPS. Ahora, el conocimiento total no existe. Lo que existe es la suma de partes donde cada una de ellas es un aporte que no solo nos informa, sino que sirve
para ver el problema desde una perspectiva diferente. Ahora, esa política, ¿por qué viene a ser una investigación apolítica? Porque tiene como meta final el mejoramiento de la sociedad, busca el bien de todos, o el mejor, que sea mejor para toda una sociedad, para todo el mundo específicamente, ¿no? A ver, hasta ahí pregunta. Ya, entonces les doy, a ver, 10 minutos para que ustedes formulen sus ejemplos de cada uno de estos y participen acá en clases para ver cuánto lo han entendido a estas características de la investigación. Ahora, estas características, más que todo, algunos ya tienen definido su investigación o tienen la idea de su investigación, ¿cómo lo estarían aplicando en estas características? Ingeniero, una consulta. Sí. Con respecto al tema de la investigación, en este caso para el proyecto, lo recomendable no sería, digamos, tomar, ¿no?, como muestra o como objetivo de estudio una zona o específica, ¿no?, digamos, una parte de una localidad, depende de Huánuco, para que sea, en este caso, la investigación más precisa. Puede ser dependiendo de tu investigación. Si fuese tu caso una investigación experimental, tú podrías decir, digamos, análisis de vulnerabilidad sísmica de las edificaciones de albañilería, caso Huánuco. Y ahí sí lo especificas Huánuco, ¿no? Pero si tú puedes decir también análisis del sistema vial de ciudades intermedias. Entonces, ahí no es necesario que tú especifiques Huánuco, Amarilis o Picomarca. Ya lo estás generalizando diciendo ciudades intermedias. Sí, efectivamente, no como dentro de unos puntos que usted tomaba, entonces en el tema de los recursos humanos y en el tema de la investigación, a mayor escala, en este caso de rango del proyecto de investigación, requiere más instrumentos eh, para poder tener, ¿no?, en este caso, nuestro análisis final, ¿no?, efectivo, ¿no?, y sea una investigación aceptable. Exacto. Lo que ahora nada más, cuando ustedes están recién en la idea, es que tienen que ver qué datos principales es que ustedes van a necesitar. Porque después, más adelante, ya cuando vean las variables, van a necesitar muchos más datos de lo que ahora han pensado. Y esos serán mucho menores ya, ¿no? Un impacto menor, ya que ahora saben a grosso modo cuáles son los que necesitan específicamente. Sí, está bien, gracias, ingeniero. Ya. A ver. Entonces, a ver, 10 minutos para que hagan sus ejemplos y acá vía online lo mencionen, ¿ya? De investigación. Estos tipos que yo les presento a continuación no son la única forma de identificarlos o clasificarlos. Algunas bibliografías solo lo clasifican como investigación cualitativa y cuantitativa, y de esta nacen las descriptivas, las experimentales. Eso depende del criterio de cada autor, ¿ya? No siempre van a encontrarlo así. Ahora, vamos a tener diferentes tipos de investigación y es necesario conocerlas, sus características para saber cuál de ellos se adapta mejor a nuestra investigación. Ya. Y no siempre van a encontrar esta clasificación. Ya, y tampoco no te dice el reglamento, me vas a seguir esta clasificación para que tú me digas en tu investigación o me muestres en tu investigación. Ustedes pueden utilizar la que les presento, pueden utilizar de diferentes autores, como les había puesto en el sílabus, puede ser de Sampieri, que usa otra clasificación también, o de la que ustedes
crean que sea la mejor o la más conveniente, ¿ya? Pero al final todas esas te van a hablar de las investigaciones cualitativas, cuantitativas, experimentales, descriptivas, correlacionales. Y de todas estas, pero en diferente orden, solo se varían el orden. Ya, entonces vamos a empezar con la primera, que viene a ser de acuerdo al fin que persigue. En este caso, puede clasificarse en 3 grandes grupos. Tenemos la primera, que viene a ser la investigación básica o pura, que se centra en la solución de problemas de carácter cognoscitivo, es decir, busca la creación de nuevos conocimientos científicos, que sea válido hasta que no se demuestre lo contrario. Ahora, este tipo de investigación no tiene una aplicación inmediata en el momento que se termina, ni tiene el objetivo práctico en el corto plazo. Ahora, tenemos unos ejemplos de esta investigación, como puede ser la teoría de la relatividad, la teoría de gravitacional universal, otro puede ser las leyes de Newton. Ahora, es importante tener en cuenta que toda investigación básica, tarde o temprano, conducirá a alguna aplicación valiosa, como la que tenemos hasta ahora en día, ¿no? Las leyes de Newton. Otro tenemos la investigación aplicada, que generalmente es lo que hace el ingeniero. Esta investigación busca conocer, el actuar, el construir y modificar una realidad problemática. Porque nosotros vamos a ir, el ingeniero civil va y lo experimenta en sí. Cómo va a ser tu investigación. No se queda solo con el pensamiento, con la idea, sino lo quiere experimentar. Ahora, esta es la más interesada en la aplicación inmediata sobre una problemática, antes que el desarrollo del conocimiento del valor universal. Ahora, los proyectos de ingeniería civil están vinculados dentro de este tipo de clasificación, siempre y cuando solucionen alguna problemática, y esa problemática tendría que ser algo novedoso, algo que ustedes van a idear, van a pensar cómo solucionarlo sin tenerlo un folleto o un libro diciendo, esta es la solución para esto, ¿no? Por ejemplo, les voy a dar un ejemplo que no es investigación, ¿ya? Pero que es algo aplicado. El diseño de una cimentación para suelos arenosos. Entonces, ahí está una investigación aplicada. Otro puede ser propuesta para el relleno sanitario de la ciudad de Huánuco. Ya. Y también tenemos la investigación tecnológica. Esta investigación tiene como objeto la solución de problemas prácticos, lo cual implica la intervención o transformación de la propia realidad, que se manifiesta en el diseño de nuevos productos, nuevos procedimientos, nuevos métodos. Ahora, la investigación tecnológica no resuelve problemas prácticos aislados, sino que tiene efecto multiplicador. Por ejemplo, el diseño de un nuevo sistema de encofrados en base a resina y plástico que puede ser usado para diferentes sistemas estructurales. Entonces, esto va a ser un sistema multiplicador, porque no solo una persona lo va a hacer, sino varias en diferentes obras. Ahora, esta investigación no emplea las habilidades profesionales para la solución de un problema. Por ejemplo, un enfermo, sino que estableces procedimientos para el tratamiento de la enfermedad. Tienes que aplicar tratamientos, no decir
A ver, que lo sanes así nada más al enfermo, si no tienes que aplicar una serie de procedimientos, por decir, estás enfermo hoy para que te sanes mañana, no te van a dar una pastilla, ¿no? Si ha demorado a lo largo del tiempo, entonces va a necesitar todo un proceso. Es como la enfermedad del COVID, te dan una medicina de hoy, no vas a estar sano para mañana, sino se necesita de un proceso y no utiliza la mano o la profesión, sino utiliza los instrumentos que para esa enfermedad van a ser las pastillas, el medicamento. Ahora, otra característica es que la investigación tecnológica no elabora el programa de costos y presupuestos de una empresa, sino más bien elabora un sistema de costos que puede ser aplicado a un conjunto de empresas. Esta investigación incorpora dentro de su metodología los procedimientos del control de calidad, también por decir. Ahora también tenemos, de acuerdo a los tipos de datos analizados, cuando ustedes analizan los datos, solo se va a diferenciar en dos, en las cuantitativas y las cualitativas. Las cuantitativas se plantea de una forma confiable para conocer la realidad. Se hace a través de la recolección y el análisis de datos, con lo que se podría contestar las preguntas de investigación y probar la hipótesis. Este tipo de investigación confía en la medición numérica, más que todo se va a ir a los números, el conteo y frecuentemente el uso de las estadísticas para establecer con exactitud los patrones de comportamiento de la población. En esta parte, en esta investigación cuantitativa, se transforman las mediciones que nosotros vamos a tomar a campo en valores numéricos para analizarse con técnicas estadísticas. Más adelante, los datos que ustedes toman en campo, eso se lo van a convertir a análisis numérico y lo van a analizar con las estadísticas y extender esos resultados a un universo más amplio. Tal vez tomarán el análisis de datos a una muestra y lo van a convertir todo a una población. Ahora, la investigación cualitativa. Esta también tiene varios nombres, la investigación cualitativa. Entre ellas se le conoce también como investigación naturalista, fenomenológica, interpretativa o etnográfica. Ahora, estos estudios, los estudios de la investigación cualitativa, involucran la recolección de datos utilizando técnicas que no pretenden hacer medición numérica, como las descripciones y las observaciones. En este caso, en la cualitativa, más que todo, se va a la descripción del fenómeno que vas a estudiar, al análisis de ese fenómeno, a las observaciones. Otras técnicas que podrían emplear en la cualitativa puede ser las entrevistas, la revisión de documentos, discusión de grupos, evaluaciones de experiencias personales, encuestas. Ahora, su propósito de esta investigación es reconstruir la realidad tal y como se observa los actores de un sistema social previamente definido, es decir, busca comprender el fenómeno de estudio en el ambiente usual, por decir cómo vive, se comporta y cómo actúa la gente, qué piensa, cuáles son sus actitudes. Ahora, un ejemplo de esta investigación cualitativa podría ser estudios que traten de entender los sentimientos de los enfermos. Otro puede ser estudio que intente analizar el desempleo de los profesionales en la ingeniería en el Perú.
Entonces, la primera, la cuantitativa, más que todo se va a los datos numéricos, que lo conviertes a datos numéricos tus datos y lo analices para la comprobación de tus hipótesis. Y la investigación cualitativa es más que todo para el análisis o la descripción del fenómeno que ustedes están estudiando, del objeto en estudio. Ahora tenemos, de acuerdo a la metodología para demostrar la hipótesis. Tenemos dos, las principales que ustedes la conocen más, que es la investigación no experimental y la experimental. Pero yo les decía que podría haber una tercera, que sería la semi-experimental. ¿Cuándo se dice que es no experimental? Cuando ustedes no manipulan las variables. Existen dos variables, dependiente e independiente. Si ustedes no manipulan esas variables, no va a haber alteraciones en sus resultados, entonces se dice que es no experimental. Pero si ustedes van y modifican en la realidad esas variables, se dice que es experimental, la variable dependiente y la independiente. Por decir, diseño, elaboración de un concreto 210. Mi variable independiente sería el cemento y la relación agua-cemento y agregado. Y mi dependiente sería mi concreto 210. Si yo lo altero, mi relación agua-cemento, o lo altero mi agregado grueso, mi concreto 210 ya no saldrá 210, tal vez saldrá 280 o tal vez 175, ¿no? Superior o inferior, dependiendo cómo lo hemos manejado. Entonces, en ese sentido, ahí es experimental, porque vamos a ir al campo y vamos a manipular esos datos, variable dependiente e independiente. Pero una semi-experimental sería cuando nosotros manipulamos esa variable independiente y dependiente, pero lo hacemos en un software, en un programa, como puede ser el SAPS, el ETAPS, el Transcad, el CivilCAD, y diferentes programas que ustedes van a emplear. Ya. Entonces, viendo la investigación no experimental. La no experimental tenemos que se dividen en varias. Entre la primera tenemos investigación descriptiva. Esta investigación determina las propiedades, las características más representantes de los objetos de estudio, como personas, viviendas, del concreto armado, nos van a describir todo eso. Ahora, una de las características principales de esta investigación es la capacidad para seleccionar las características fundamentales del objeto en estudio, su descripción detallada de las partes. Un ejemplo o algunos ejemplos podríamos tener: análisis de la congestión vehicular en el cercado de la ciudad de Huánuco. Otro podría ser estudio sobre la informalidad en la construcción de las viviendas de concreto armado en el departamento de Huánuco. Entonces, más que todo, nos va a describir las características de nuestra investigación, las propiedades. Ahora también tenemos una investigación histórica. Esta está más relacionada a los sucesos del pasado, con otros sucesos de la época y también con acontecimientos actuales. Se busca entender el pasado y su relación con el presente y con el futuro. Ahora, esta investigación responde a la siguiente pregunta: ¿cuál es la naturaleza de los acontecimientos que han ocurrido en el pasado y cómo han influenciado en el presente? Algunos ejemplos podrían ser análisis de la evolución de la ley de contrataciones y adquisiciones del Estado, ¿no? Ha evolucionado desde la fecha en que se creó hasta la actualidad y va a seguir evolucionando porque siempre van a encontrar déficit o vacíos legales. Otro ejemplo podría ser la evolución de las técnicas empleadas en los levantamientos topográficos, ¿no?
Se empezó con el teodolito mecánico, de ahí el electrónico, de ahí la estación total, el GPS diferencial, los drones, y siguen modificando para realizar un levantamiento topográfico en el menor tiempo y con menores recursos. Ya. Ahora también tenemos investigación correlacional. Es aquella que se analiza la relación entre ciertos sucesos, proporcionando indicios de la relación que podrían existir entre dos o más cosas, o de que también uno o más datos podrían predecir el resultado específico. En esta investigación, más que todo, va la variable independiente y dependiente, tienen que correlacionarse. Ahora, acá se utiliza un índice numérico llamado coeficiente de correlación como la medida de fuerza para fortalecer o desfortalecer de tal relación. Determina cómo se puede comportar una variable conociendo el comportamiento de una u otras variables relacionadas. Ahora, la investigación correlacional explica la relación entre dos variables o más, y esto no necesariamente va a significar que sea una la causa de la otra. Es decir, que están asociadas entre dos variables, pero no son causales esa relación, causa-efecto. Ahora, un ejemplo podría ser, cuando investigaciones cuyos propósitos sean conocer la relación entre el nivel de remuneración del personal obrero y su nivel de productividad en obra. Podrían averiguar eso, si el personal obrero va a rendir más, si yo le pago más o no. Otro puede ser el número de horas que los alumnos de ingeniería estudien con las calificaciones obtenidas. Ahora tenemos otra investigación que viene a ser la explicativa, que van más allá de la descripción de conceptos o fenómenos de las relaciones de las variables. Buscan las causas que originan ciertos fenómenos físicos sociales, tratan de explicarnos qué es lo que ha pasado. Su interés se centra en explicar por qué ocurre el fenómeno y en qué condiciones será o por qué se relaciona entre dos o más variables. Un ejemplo podría responder las siguientes preguntas. ¿Por qué se fisuran los muros de albañilería? ¿Por qué se producen los asentamientos de las cimentaciones? ¿Por qué se producen agrietamientos en el concreto endurecido? Entonces, trata de explicar tu investigación, este tipo de investigación. Ahora tenemos la transversal, que describe el fenómeno de estudio en un momento determinado del tiempo. No le interesa la evolución del fenómeno. Un ejemplo, ¿cuál fue la configuración del parque automotor en la ciudad de Huánuco en el año 2015? Solo le interesa, en esta investigación, solo lo que le interesa es describir el fenómeno de estudio y en un momento de tiempo determinado. De acá vemos lo que va a describir es el parque automotor en la ciudad de Huánuco. ¿En qué año? En el 2015. Otro ejemplo podría ser cuáles son los materiales predominantes en las viviendas y locales comerciales del centro urbano de la ciudad de Huánuco en el año 2018, ya que si no ponemos año, cada año va a ir variando esos materiales, ¿no?
Entonces, estamos poniendo el año, no me interesa su evolución, cómo ha evolucionado, pero sí lo que me interesa solo es el objeto en estudio. Tenemos la otra investigación que viene a ser la longitudinal, que estudia la evolución del fenómeno a través del tiempo. Corresponde a las investigaciones históricas, por ejemplo, análisis de la evolución en la fabricación de cemento, evolución de los materiales de construcción empleados en la construcción de viviendas en el Perú. Y el otro tipo de investigación vendría a ser investigación experimental, que acá tenemos dos. Uno, por manipulación intencional de las variables independientes. Este tema de variables independientes y dependientes lo vamos a tratar más adelante, pero el concepto les voy a mencionar, ¿ya? Su propio nombre lo dice, manipulación intencional de las variables independientes. Presencia, ausencia. Ya, en esta parte la hipótesis tendrá validez cuando la manipulación de las variables independientes produzcan modificaciones en el comportamiento de la variable dependiente. Si yo le modifico la relación agua-cemento, va a modificarse mi resultado de compresión del concreto. 210 ya no va a ser 210, sino será mucho mayor o inferior. Acá la manipulación de las variables se puede presentar de las siguientes maneras. Como les decía, la presencia-ausencia implica que al grupo experimental que se le aplica el estímulo y al grupo de control que no se le aplica el estímulo. El grupo experimental sería la relación agua-cemento en el ejemplo y el grupo de control, el resultado, el concreto 210, ¿no? Que si nosotros lo modificamos a uno, el otro se va a alterar. Otro ejemplo referido al concreto podría ser incorporación de un nuevo material en las probetas de concreto, mientras que las otras se constituyen con los elementos tradicionales. Ahora también tenemos según la intensidad. Significa utilizar diferentes niveles de aplicación de las variables independientes para verificar el efecto que provocan. Utilizando diferentes voltajes para evaluar la resistencia de un determinado equipo electromecánico. Si nosotros le aplicamos un determinado voltaje a un equipo electromecánico, digamos, puede resistir a ese voltaje, pero si le incrementamos, ya no va a resistir, o si lo disminuimos, va a seguir resistiendo. Entonces, de acuerdo a la intensidad, poco a poco podemos ir aumentando. Ahora, según la modalidad, significa utilizar diferentes formas en que se puede manifestar la variable independiente, sin que ello implique distintos niveles de intensidad. Ejemplo, cambio de sistema de evaluación de aprendizaje, monografías, exámenes. Cambio en el sistema de encofrados para losas aligeradas, para evaluar el rendimiento del personal obrero. Y tenemos, según la medición del efecto de la variable independiente, que consiste en determinar el nivel de influencia de la variable independiente sobre la dependiente. Entonces, ¿cuánto va a influenciar una independiente sobre la dependiente? Y por último, tenemos el control interno de la situación experimental. Implica asegurarse que las modificaciones que sufran la variable dependiente durante los experimentos se deban exclusivamente a los cambios de variables independientes. ¿Hasta ahí preguntas? Ya. Entonces, a ver, analicen su tema de investigación y a cuál de estas clasificaciones o a estos tipos de investigación
creen que se va enfocado su tema? A ver, en 10 minutos, analícenlo para ver si están yendo bien de acuerdo al tipo de investigación o no. Porque al final ustedes van a tener que también poner qué tipo de investigación es lo que están analizando, de acuerdo al reglamento de grados y títulos, eso que va a valer para la tercera, no, para la segunda y cuarta práctica.